Le quiero dar la bienvenida al doctor Mario del Ángel. El doctor del Ángel es originario de Monterrey, Nuevo León, México, y él es graduado del doctorado en Hispanic Linguistics aquí en UNM y además es Assistant Professor en el Departamento de Chicano y Chicana Studies en la Universidad de Nuevo México y es el director de Curanderismo Traditional Medicine Without Borders Program en UNM. Y le doy la bienvenida. Muchas gracias por participar, doctor Del Ángel. Adelante. Muchas gracias, Brisa. Antes de comenzar, me gustaría reconocer mi maestro que está aquí con nosotros, que es Damián. Me imagino que todos lo conocen. Él fue mi director de tesis, mi profesor por muchos años y me gustaría reconocerlo aquí que está presente. Gracias, Damián. Gracias a usted, Mario, por presentar con nosotros y es un gran placer. Gracias. Y obviamente, pues si hay algún experto, ¿no? del español de Nuevo México, pues es Damián, ¿no? Y voy a dar mi granito de arena en lo que se refiere a mi investigación que realicé como mi disertación en el doctorado de Hispanic Linguistics. Este fue un proyecto que inició durante el tiempo del COVID. Fue un poco difícil llevarlo a cabo porque eran entrevistas, ¿no? Sin embargo, sí se pudo realizar con el tiempo y concluyó en el año 2023. ¿Sí? Las entrevistas se realizaron en el año 2022. Entonces voy a compartir, Brisa, mi pantalla. Creo que sí tengo la opción habilitada. Creo que sí. A ver, Ah, intente. dice que no. ¿Que no? Ajá, Ok. sí me puedes. Entonces le doy permiso. Puede intentar, profesor. Sí, a ver. Ok. Vamos a ver. Y les voy a platicar qué fue lo que hice durante esos años. Es la pantalla. Disculpa, Marisa, tengo varias pantallas. No, A está ver, bien. aquí está. Ya lo Avísenme. podemos. Ok, ¿sí pueden ver la presentación? Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, esta presentación la he titulado Proveniencia o Provenance y Familiaridad en el estudio del español tradicional de Nuevo México, el TNMS, ¿verdad? Que es el dialecto que se habla en el norte del Nuevo México. Entonces, primero, pues reconocer las organizaciones, escuelas y oficinas de UNM, Departamento de Español y Portugués, que me apoyaron tanto económicamente, con grants, como con guía y orientación para poder realizar esta investigación. En diferentes lugares, desde Albuquerque, Santa Fe, Taos, y en Colorado también. En verdad que me apoyaron los miembros de la comunidad, me apoyaron mucho en hacer community outreach y buscar a las personas que estarían dispuestas a participar. Como les comento, fue durante el COVID y yo pienso que si no fuera durante la pandemia, es muy probable que se pueda haber conseguido más participantes, ¿verdad? En mi caso fueron 26 participantes, entrevistas. Entonces, eh, me imagino, Brisa, que la gente que se une son estudiantes del departamento, ¿no? De español y portugués. Algunos serán de lingüística, quizás otros de literatura o de Southwest Studies. Pero doy un pequeño background, quizás muchos de ustedes ya lo sepan. El español de Nuevo México y Colorado, ¿sí? Esta investigación dio como fruto, como producto, un corpus, un linguistic corpus, que yo lo titulé el EMCO, que significa el español del Nuevo México y Colorado contemporáneos, y los datos son del año 2022. Un corpus muy famoso que fue el que yo utilicé como referencia fue el NAMCOS. El NAMCOS, el New Mexico and Colorado Spanish Survey, que los datos son del año 1991 al año 1996, que fue cuando se recolectaron los datos y se condujeron las entrevistas. Sin embargo, esa información se publicó en el año 2008 en el Atlas Lingüístico del Spanish Language of New Mexico en Southern Colorado Linguistic Atlas, del profesor Bills, doctor Bills y Vigil. Ese me imagino que todos lo conocen y es muy famoso. Entonces, ¿por qué es relevante mencionar esto? Porque en base a eso yo empecé a construir mi propuesta. Mi propuesta que contribuyo yo a la teoría que propongo yo que se podría incluir en estudios y son
dos conceptos. Uno, el de la proveniencia lingüística, linguistic provenance, y dos, el de la familiaridad léxica, lexical familiarity. La familiaridad léxica no es un concepto que yo inventé, es un concepto que viene de los estudios léxicos en el campo de la lingüística, de la memoria, del tamaño del mental lexicon, del léxico en la mente, que yo apliqué, que estudios que se dedican digamos, medir cuántas palabras conoce una persona, pero yo lo aplico a el estudio del español, ¿sí? Del léxico del español en el norte de Nuevo México. Y el segundo es el de proveniencia lingüística, diferente al linguistic background. No es lo mismo linguistic provenance en linguistic background. I defined the difference, ¿no? La diferencia defino cómo es diferente este concepto de linguistic provenance cuando se compara con el linguistic background. Y lo voy a explicar un poquito más adelante, aunque también está en la disertación, si alguien preferiría leerlo más a profundidad, no más a detalle. También está en la disertación. Muy bien. Para comenzar, ¿de qué dos dialectos hablamos, ¿verdad? En Nuevo México. Bueno, históricamente se ha estudiado el español del norte de Nuevo México en esta región que les muestro aquí. Este mapa viene en el Diccionario del Español de Nuevo México de Rubén Cobos, que se publicó en 1983 y cubre aproximadamente del norte de Santa Fe hacia el sur de Colorado, cubriendo Antonito, cubriendo San Luis, etcétera, ¿no? Pasando por Taos, Las Vegas, Española, etcétera. Obviamente, esta región geográfica es grande. Sabemos que el idioma español en algunos lugares se pierde o ya no se habla tanto, entonces quizás en la actualidad esta área geográfica no sea tan grande ahora. Por esa razón se han desarrollado programas de mantenimiento del idioma, de rescate y de mantenimiento del idioma español, como son los programas de herencia, para mantener su uso y su relevancia. Entonces, Bilsa Vigil hacen referencia en su atlas lingüístico a dos dialectos del español principales que se hablan en este estado, en el estado de Nuevo México. Uno es el español tradicional de Nuevo México, también conocido como TNMS, TNMS, y el español fronterizo, ¿no? O el Border Spanish, que se habla en el sur de Nuevo México. Más que definirlo como un dialecto, sería como un grupo dialectal, ¿no? De diferentes variantes, pero que tienen muchas características en común y diferencian el norte de Nuevo México del sur de Nuevo México. El sur de Nuevo México, por su cercanía al país de México, pues tiene más em, cosas en común, más palabras en común, pronunciación, es más parecido al español que se habla en el norte de México comparado o contrastado con el del norte de Nuevo México y el sur de Colorado, que es otro dialecto con otras palabras, con otra pronunciación y con diferencias un poco más marcadas, si se compara con el español de México. Muy bien. Aquí hay algunas diferencias de estos dos dialectos. Si hablamos el español del norte de Nuevo México, tiene mes, y el español fronterizo, se puede observar en el uso del léxico. Aquí en esta presentación y mi estudio se basó exclusivamente en el uso del léxico, variantes léxicas. No analicé sonidos, no analicé gramática, ese tipo de análisis no es el objetivo de este estudio. Esto fue exclusivamente variantes léxicas. Ahí el ejemplo de cabbage, ¿no? La palabra cabbage, pues a la mayoría de los mexicanos, no todos, porque en México tampoco es un lugar monolítico, también tiene sus dialectos dentro del país, es un país grande y diverso, pero por lo general el mexicano diría cabbage, diría repollo, ¿no? Hay regiones donde tienen otras palabras también en México, pero por lo general decimos repollo. En el norte de México es repollo. Y de acuerdo a los estudios de Bill C. Hill, el sur de Nuevo México utiliza la palabra que se usa en México, que es repollo. Sin embargo, en el norte de Nuevo México y el sur de Colorado, pues es más común la palabra col. No quiere decir que en el sur no se use col y no quiere decir que en el norte no se diga repollo. Estamos hablando de tendencias, ¿no? De tendencias. Tendencias. ¿Cuál es la tendencia que se observa? Bueno, que la mayoría de los participantes dicen col en el norte y la mayoría dice repollo en el sur y se ve la clara división de preferencias, ¿sí? No es algo absoluto. Siempre va a haber alguien que dice una o la otra en todos los lugares, por diferentes razones.
Mezcla entre familias, en la escuela, instrucción en español, etcétera. Influencia, medios de comunicación, siempre hay influencia, pero la tendencia es clara. Otro ejemplo son estas dos palabras, una es la palabra pea y otra es la palabra apricot. Misma tendencia. En el norte se observa alberjón, una palabra que yo ni siquiera conocía hasta que vine a Nuevo México. Yo le comentaba a mis profesores del doctorado que yo soy de México, pero al venir a Nuevo México aprendí más español. ¿Por qué? Porque aprendí español de aquí. Y mi español se extendió, creció al venir a Nuevo México porque aprendí palabras nuevo mexicanas o preferencias nuevo mexicanas. Y en el sur, en México, decimos típicamente chícharo, ¿no? Y lo mismo para apricot. En el norte, albarcoque y su variante albercoque, y en el sur, chabacán. La tendencia también es clara. Las primeras dos se ven más común en el norte y la tercera, chabacán, se ve más común en el sur. Entonces, esta, si me permites, Brisa, quisiera hacer un pequeño experimento, Sí, ¿sí? claro que sí. De hecho, déjame ver si está aquí también con nosotros. Creo que la vi unirse Elizabeth. No sé si está aquí. Sí, sí está. Sí está. Les voy a hacer una pregunta a ustedes dos. Ok, Quiero que me diga, bueno, primero tú, Brisa. Este animal, en inglés le decimos turkey. sí. Quiero que me digas una palabra que tú conoces para decirle a este animal en el idioma español. Yo le digo pavo. Tú le dices pavo. Elizabeth, ¿me escuchas? Tal vez no está escuchando, pero si quiere preguntarle a alguien más. A ver, bueno, no los conozco a todos. Eric, creo que Yo sí me podrías sí, decir. yo. Eric, una palabra que conozcas para turkey en español. Guajolote. Ah, perfecto. Guajolote es otra palabra que le decimos a este animal que estamos viendo en la imagen. Entonces, pavo es una, guajolote es otra. Si gustan ponerlo en el chat, bienvenidos. Todas las que conozcan las pueden poner en el chat. Mi abuelita, dice aquí Lisbeth Sánchez, mi abuelita decía cuni. Ah, muy bien, yo no conocía esa palabra, cuni. Entonces tenemos a torque, me comenta Damián. Muy bien, ven cómo van saliendo más variantes. Cuni, torque, guajolote, pavo. Ok, vemos que hay diversidad en este grupo y somos no más de 20 personas. Y ya dijimos cuatro o cinco palabras diferentes para mencionar este animal en el idioma español. Entonces, yo voy a mostrarles las variantes léxicas que han sido documentadas, que se utilizan en el estado de Nuevo México, para que se han documentado históricamente. Entonces, para llamarle al turkey, como la gente se puede referir a este animal como el, vamos a darle aquí, como la gallina de la tierra o la gallina de la sierra. Esa es una palabra que ya no es tan común, pero que se ha documentado históricamente, que se ha utilizado. Otra es ganso. Y uno de ustedes me va a decir, oye, pero ganso no es goose. Ganso es otro animal, no, no es este animal. Bueno, para nosotros los mexicanos, ¿no? Pero para los nuevos mexicanos, esto que estás viendo en la imagen es un ganso. Bueno, pero entonces no saben, están mal, se equivocaron. No, señor, ese es un ganso para este dialecto. No están equivocados, no están mal, se le dice así también. ¿Por qué? Lo vamos a hablar en un momento. Torque. Bueno, pero eso es inglés, eso no es español, eso no cuenta. Muchas palabras de México son anglicismos y no sabemos. Y muchas palabras vienen del árabe y muchas vienen del griego y todos vienen del latín. Entonces, todas las palabras vienen de un lado. Unas vienen del inglés, English derived. Torque es una de ellas, se ha hispanizado y ahora es una palabra en el español de Nuevo México. Torque. ¿De dónde viene, no? Qué misterio, pues de Turkey. Otra, cocono. Ah, y en el español de México, también en el de Nuevo México, hay muchísimas palabras que vienen de las lenguas indígenas, entre ellas el idioma náhuatl, como la palabra guajolote. Bueno, México está lleno de nahuatlismos, ¿no? Y más con los animales también. El guajolote, el cacomixtle, el tlacuache, ¿no? El cholo escuintle y las comidas, el aguacate, el tomate, el chocolate, el metate, el petate, todo el tamal.
Muchas palabras del español mexicano vienen del náhuatl y de otros idiomas. Y el español va a cambiar en México también si te vas a la zona maya. Tienen palabras del maya que ya son español, se han hispanizado. Igual en el español de Nuevo México, hay contacto, hay influencia. Hay español, hay palabras que vienen del náhuatl, hay palabras que vienen del tegua, hay palabras que vienen del inglés, y torque es una de ellas, se han hispanizado. Otra, guajolote, con su variante guajalote también. Otra, guíjolo y su variante guíjalo. Y por último, la que mencionó Brisa, pavo, ¿no? Entonces aquí tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y si contamos las variantes, 8, 9, 10 y 11 para decirle a un animal, al mismo animal, en el mismo idioma, en el mismo estado. Esto nos da un ejemplo de la gran diversidad lingüística del idioma español en los Estados Unidos y específicamente en Nuevo México. Y así como con la palabra turkey, tiene tantas palabras en español para referirse a este animal, así con otros conceptos y otros objetos. Ahora les voy a hacer una segunda pregunta a todos ustedes, si lo pueden poner en el chat o si gustan abrir su micrófono y decirlo. ¿Qué otras palabras conocen para decir turkey en inglés, además de turkey? Y el inglés no es mi primer idioma, entonces yo solo conozco turkey, es la única que me enseñaron, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes conoce otra palabra para decir turkey en inglés? ¿Quién sabe? Vamos a ver aquí. ¿Conoces alguna Brisa? Ah, mira, aquí pone Elizabeth. En Guanajuato decimos cucuno, con U, cucuno. Muy bien, esa es otra variante que se agrega. Yo no me ¿Conoce? sé otra en inglés, así como usted, yo pensé también, Turkey es la única que aprendí como inglés de segunda lengua. Ok, vamos a preguntarle a alguien que hable inglés bien, ¿no? Porque yo no hablo inglés bien. Tú sí, Brisa, pero yo no hablo inglés bien. Vamos a decirle a Damián. Damián, ¿tú conoces alguna otra palabra para turkey? Además de turkey. Que yo sepa, solo turkey, me dice Damián. Pues, o bird, ¿no? Solamente turkey, me dice Martin. Pues fíjense qué impresionante, ¿no? En inglés, que es el gran idioma, ¿no? Que se habla en todos lados, pues nada más tenemos una palabra, pero en español tenemos 11 o más. Entonces, eso nos da una muestra de la gran riqueza lingüística que tenemos en el idioma español en Estados Unidos y en Nuevo México. Muy bien. Ahora, ¿por qué tenemos tantas variantes? Bueno, tienen diferentes historias, ¿no? Vienen de diferentes lugares, han pasado por procesos diferentes, variados, únicos y ricos y con su propio origen. Gallina de la tierra, gallina de la sierra es una retención léxica que viene de la época colonial, que viene del pasado. La gallina es una variante que va desapareciendo, pero que se ha documentado, que se ha utilizado en el norte de Nuevo México. Es una retención léxica. Torque, bueno, es un anglicismo, es una palabra que se ha hispanizado y que deriva del idioma inglés. Así como guajolote y cócono son nahuatlismos, palabras que derivan del idioma náhuatl. Después tenemos variantes de esas, otras variantes, como un árbol, ¿no? Que va, o una planta que va sacando raíces para todos lados, o un árbola con ramas, ¿no? Que se van esparciendo. Y tenemos guajolote, guajalote, cócano, nos mencionaron cúcuno, cúcano, guíjolo, guíjalo. Son desarrollos internos, internal developments, que con el uso, a través del uso y a través del tiempo, van cambiando una vocal, una terminación, una pronunciación, el acento, van cambiando y se van transformando para formar nuevas palabras. Tenemos ganso. Ganso para muchas personas es goose, ¿no? Es otro animal, digamos, de granja, pero en el norte de Nuevo México este animal que vemos en la pantalla se le denomina, se le refiere como ganso. Es una extensión semántica, se puede argumentar que sería una extensión semántica ya que ambos son animales de granja, que existen en el mismo lugar y se le puede llamar a ambas aves ganso o al pavo ganso. Así ha sucedido con la evolución de la palabra pavo y pavo real, ¿no? Y Damián tiene creo que un artículo sobre eso. Hay un artículo sobre el pavo, le llaman un animal de mil nombres, ¿no? Que creo que escribió el doctor
Bill, si no me equivoco, lo tengo, se los puedo compartir. Entonces, es una extensión semántica de algo similar, se extiende a otro animal en la misma categoría o muy parecido. Y hacemos extensiones semánticas todo el tiempo. Y por último, lo que el doctor Villa de NMSU le llama el español general, ¿no? El General Spanish, el pavo, ¿no? La palabra que la mayoría de los hablantes del español a través del mundo entenderíamos, digamos. Ok, entonces cada uno tiene su historia, por eso hay tantas variantes léxicas. Diría yo que la razón por la cual hay tanta riqueza en la diversidad lingüística es porque hay riqueza en la historia de nuestro idioma y de nuestra cultura. Ha habido muchos estudios anteriores al léxico en el español de Nuevo México. Obviamente el profesor Aurelio Espinosa, quien fue un pionero de los primeros en estudiar el léxico, la gramática y la fonología del español que se hablaba en el norte, publicó su estudio en el léxico y su estudio en la fonología en el año 1911 y 1913. Después también tenemos a Elia Clarence Hills, que es con su publicación del español, del léxico del español en Nuevo México en 1906. Imagínense, hace más de 100 años que se ha venido estudiando el léxico del español y continuamos estudiándolo. No terminamos, ¿no? Siempre está en constante cambio y movimiento el idioma y qué bueno, porque eso quiere decir que es un idioma vivo. También tenemos Lawrence Kittle, Names for Turkey in the Spanish of New Mexico, que se ha publicado en el año de 1941. Ya 80 años después, poco más, seguimos teniendo muchísimas variantes y tendremos nuevas probablemente en el futuro, si no es que ya existen. Les voy a mostrar algunos ejemplos de esto más adelante. Manuel Alvar con el español del Southwest en el año 2000 y por último el Atlas Lingüístico que se publicó en 2008, datos del 91 al 96, Garland, Bills en Erivigio. Se han escrito incluso diccionarios de este dialecto, diccionarios del español de Nuevo México. Aquí hay dos diccionarios muy conocidos en el campo y por la gente y por sus comunidades. Entrevistando a personas en Las Vegas, en Santa Fe y viajando en el norte de Nuevo México. Pasé mucho tiempo ahí y la gente me decía, oh, ya conoces este diccionario. Y la gente sacaba de sus propios libros en su casa y me enseñaba el diccionario de Rubén Cobos. Yo sí, sí, claro que sí. Tengo ese libro en tiene 2 ediciones. Lo tengo en mi biblioteca personal. Cuando fui a San Luis, Colorado, el Valle de San Luis, Antonito, la gente sacaba el otro diccionario del doctor Trujillo, de Luis Trujillo, que lo publicó Adams State College, que está en Alamosa, y sacaban este otro diccionario. Diccionario del español, y quiero que pongan atención al título, qué interesante. El que se escribió en Nuevo México se llama Dictionary of New Mexico and Southern Colorado Spanish. Y el que se publicó en Colorado se llama Dictionary of the Spanish of Colorado and Northern New Mexico, ¿no? Cada quien desde su punto de vista, ¿no? Desde su posición. Y se publicaron el mismo año, muy interesante, 1983, los dos, estaban en la carrera, ¿no? Por publicar su diccionario. Ahora, los corpuses, ¿no? La corpora lingüística. ¿Qué bases de datos tenemos? Sabemos que muchos lingüistas no recolectan sus propios datos, utilizan los corpus que existen. Para eso existen, para poder consultar los datos y se pueden utilizar de diferentes formas para hacer diferentes análisis. Y tenemos corpus de muchos dialectos del español y del español bilingüe en muchas partes del mundo. Cuando hablamos del español en Nuevo México, bueno, tenemos, por supuesto, el New Mexico and Colorado Spanish Survey, también conocido como el NAMCOS. Gente viene de otros países, gente viene de otros estados y otras universidades a consultar este corpus. Como lo mencioné, del 91 al 96 se recolectaron estos datos con un total de 357 entrevistas recolectadas. Un equipo de 18 asistentes de investigación y 2 profesores. Segundo, tenemos el español bilingüe de Nuevo México, Spanish English Bilingual Corpus. Creo que ese fue Penn State. Son 31 entrevistas. Y por último, el que yo les mencioné, que es el que yo realicé,
el español del Nuevo México y Colorado contemporáneos, The Spanish of Contemporary New Mexico and Southern Colorado. Esa es la traducción. Ahora, yo pienso, es mi opinión, que yo a veces quizás tenga una perspectiva un poco diferente. ¿Por qué? Pues la única diferencia que encuentro es que soy mexicano. ¿Por qué lo digo? Porque los corpus lingüísticos del español, pues son del idioma español, pero los nombres están en inglés. Pero el que lo va a consultar, pues debe hablar español, porque los datos están en español. Y seguramente es una persona que estudia el idioma español si va a consultar datos del idioma español. Pero los nombres son en inglés siempre. Yo no he encontrado uno en Estados Unidos que sea en inglés, incluido el NAMCOS está en inglés, the acronym, y el bilingual Spanish-English, bueno, es bilingüe. Entonces yo dije, bueno, no tenemos ningún corpus con nombre en español, incluso corpuses del español. Entonces voy a crear el mío con un nombre en español, EMCO. El acrónimo en inglés makes no sense for the acronym because it's in Spanish. El español del Nuevo México y Colorado contemporáneos, también conocido como el ENCO. 26 entrevistas realizadas en el año 2022. ¿Por qué? Si una persona, un lingüista que no habla inglés, quiere consultar los datos, pero no habla inglés, por ejemplo, un profesor en Argentina, un profesor en España, un profesor en la Ciudad de México, un profesor en la Universidad de Colombia, no habla inglés y quiere hacer investigación del idioma español en Estados Unidos, si no habla inglés no puede, no puede acceder al corpus porque va, o sí puede acceder, pero va a ser difícil, va a tener que traducir todo, va a tener que pedir ayuda a que alguien le traduzca. Y yo digo, bueno, si es para la comunidad hispanohablante y los investigadores del español, pues vamos a ponerlo en español, hacerlo más fácil y no más difícil. Bueno, New Mexico and Colorado Spanish Survey. Como les comentaba, del 91 al 96, el profesor Vilse Vigil, unos pioneros en el estudio del español nuevo mexicano, una joya, ¿no? Digamos, esta publicación ha sido la base de muchísimos estudios, incluido el mío, sobre el idioma español. Construimos en base a eso. Eh, 356 entrevistas, 18 colaboradores. Y bueno, los datos condujeron a la creación de este atlas lingüístico. Si no lo han leído, les recomiendo que por favor lean. Mi favorito es el capítulo 2. Es como una introducción muy buena, que les recomiendo mucho que lean y habla sobre los mitos del español en Nuevo México. Para poder hacer investigación, primero hay que deshacernos de esos mitos y luego ya hacemos la investigación. Esta es una foto que me tomaron cuando estaba haciendo una entrevista a esta persona que vive en Antonito. Antonito, Colorado, en el Valle de San Luis. No les voy a decir su nombre porque está protegido por el IRB, pero ahí este es un ejemplo solamente para que visualicen cómo se llevan a cabo las entrevistas sociolingüísticas. Yo soy un fan y yo creo mucho en que el investigador vaya a recolectar sus propios datos al campo. Para mí eso es lo mejor. Es mi opinión personal. ¿Por qué? Es bueno usar corpuses, obviamente yo he creado uno. Sin embargo, con el tiempo, pues hay cambios en el campo. Por la inmigración, por la influencia de los programas de herencia, que si tienen algún efecto, pues se debería observar en la comunidad, por la influencia de las políticas de gobierno, educativas, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos factores sociales que pueden afectar el uso del español, por eso está en constante movimiento. ¿Recuerdan cuando les dije que va a haber, que así como hay 11 variantes para decirle al turkey, a lo mejor va a haber 20 en más años? Va evolucionando. Por eso es bueno que no nos quedamos con una visión estática de una recolección que se hizo en un momento en la historia y tomarlo como si fuera siempre el reflejo del lenguaje en sociedad para siempre, porque evoluciona, cambia. Entonces, yo lo llamaría recomendación. Mi recomendación es cuando los corpus se hacen viejos, 20, 30, 40, 50 años que se recolectaron los datos, se convierte en información que nos da, es como una ventana al pasado y está muy bien para hacer investigación o comparación, investigación histórica o comparación con la actualidad.
pero no se debería tomar como una fuente de información actual, como si esos datos reflejaran la realidad del día de hoy, especialmente si ya pasaron varias generaciones o al menos una generación, 20, 30 años, porque entonces no estaríamos estudiando el español del presente, sino el español del pasado. Mi recomendación a los estudiantes que quieren estudiar el español de Nuevo México es que recolecten sus propios datos o utilicen corpuses que no tengan más de 10 años de antigüedad, porque con las generaciones el español de los hijos de los nietos va a cambiar. Entonces, como muchos colegas vienen a UNM para estudiar el español de Nuevo México, pero no van a las comunidades, van a la biblioteca Zimmerman y usan el NAMCOS, pero el NAMCOS es de antes de que yo naciera, es más viejito que yo. Entonces, por eso yo les digo, vas a estudiar el español de antes, no, el español de ahorita. Deberías ir a las comunidades o consultar datos actuales. Eso es mi granito de arena, esa es mi recomendación para que no se pase como si fuera el español de hoy, es el español de ayer. ¿Por qué lo digo? Porque en mi investigación encontré muchos, digamos, datos interesantes, innovaciones que no se conocían en el NAMCOS, pero probablemente porque no existían en ese momento. Muy bien. Entonces, si alguien quiere acceso a ese em, corpus, lo pueden accesar de manera gratuita, no tienen que pedir permiso especial porque tengo entendido que para el español bilingüe del Penn State tienen que pedir un permiso y firmar unas cosas, pero este no, este es Open Access, abierto a cualquier persona y está de manera digital, todas las entrevistas grabadas, todos los materiales de investigación, los instrumentos de recolección de datos, todo lo he donado y lo he hecho disponible para cualquiera que quiera retomar, continuar la misma línea de investigación, puede hacerlo. No hay que venir a Nuevo México si están en otro estado, pueden accesarlo desde su casa y pueden escuchar todas las entrevistas. La más corta creo que es de 30 minutos, la más larga creo que de 1 hora y media. Son más de 30 horas de grabación, 26 entrevistas y lo pueden utilizar no solo para el léxico, porque yo investigué el léxico, pero ustedes lo pueden hacer para estudiar el sonido, los sonidos o la prosodia, o la semántica, o lo que guste, ¿no? Incluso hasta temas sociales, porque la gente habla de temas que son importantes para ellos y hablan de la historia de sus comunidades. También se podría hacer un estudio de esa naturaleza. Está en las Special Collections, las colecciones especiales en el Center for Southwest Research, de aquí de UNM. Y aquí está, tómenle foto, les puedo mandar también esta presentación de PowerPoint si la quieren, se las comparto. Muy bien, ¿cómo se eligieron a los participantes? Bueno, que pudieran hablar español y tener conversaciones casuales, que se identificaran como mexicanos o no mexicanos, mayores de edad, que hubieran aprendido español en su comunidad de origen, ¿verdad? No que hayan ido a España 3 años y ya van a hablar como españoles, pues eso no es representativo del español regional. Que hayan aprendido en su comunidad y que hayan vivido mínimo 10 años en el norte de Nuevo México. Sí, pues no vamos a entrevistar a un inmigrante que llegó hace 3 meses, ¿verdad? Tampoco reflejaría, no sería representativo de el panorama lingüístico de la región. Ahora, ¿por qué es importante la proveniencia lingüística? Yo lo propongo que se agregue a la teoría como un factor de investigación, como una variable de investigación que se agregue. ¿Por qué? Porque comúnmente se tiene la tradición en Hispanic Linguistics de incluir place of birth, lugar de nacimiento, o identity, self-perceived identity, identidad autopercibida, como una variable social de investigación para poder predecir el uso del lenguaje. Sin embargo, eso cambia ni siquiera de persona a persona, que cambia mucho. Cambia dentro de la misma persona dependiendo con quién está hablando. De The Observer's Paradox, ¿no? Si ustedes estudian lingüística de la BOV, lo más básico, la paradoja del observador, pues si yo soy mexicano y hablo español, pues dicen que son mexicanos, pero si viene alguien más, otro lingüista que no se ve como yo y habla inglés, pues le va a decir que es americano o que es nuevo mexicano y que no es mexicano. Entonces, esa misma persona va a cambiar su identidad dependiendo el contexto, dependiendo quién le pregunta, dependiendo el idioma en que se le está preguntando, si es inglés o en español, se va a definir a sí mismo como mexicano. Si le preguntas en español, se va a definir a sí mismo como American or Spanish American, never Mexican if you ask in English. Entonces, eso es una
Eso crea, es un poco problemático si estamos usando eso para predecir la producción del idioma. Si estamos, porque eso cambia. Entonces, cambia constantemente. Entonces, propongo yo otra variable alternativa al lugar de nacimiento y a la identidad autopercibida. ¿Cuál? La proveniencia lingüística. ¿Por qué? Porque es más consistente y porque es más estable, es más definida entre participantes y no cambia drásticamente dependiendo del idioma que le preguntes. Esta es mi solución al problema que se ha documentado a lo largo de la historia que los nuevomexicanos cuando les preguntas en español son mexicanos, pero en inglés son Spanish o Spanish American. ¿Cuál es la solución que propongo? No utilizar la identidad o el lugar de nacimiento como un factor de investigación para predecir el uso del lenguaje, sino la proveniencia lingüística en su lugar. ¿Qué es la proveniencia lingüística? ¿De dónde viene tu español? ¿De dónde viene tu español? No dónde vives, no dónde naciste. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que viene de 6 generaciones y vive en Taos, pues puede decir que es nuevo mexicano. Pero una persona que nació de inmigrantes de Chihuahua y también nació en Taos, ¿qué es? ¿No es nuevo mexicano? Si es nuevo mexicano y ellos te van a decir, yo soy New Mexican porque nací en Taos, o en Española, o en Las Vegas, o en Santa Fe, pero sus papás son inmigrantes mexicanos. ¿Y qué español le enseñaron a sus hijos? Pues el que saben. ¿Cuál? El de México. Entonces hay gente que nace en Nuevo México, pero habla español mexicano porque aprendieron español en su casa. El español que se rodearon de sus familiares es el español de México, porque sus padres son inmigrantes. Entonces, nosotros si usamos el lugar de nacimiento como una variable de investigación, vamos a decir que los dos son iguales, porque son New Mexican, los dos ahí nacieron, pero no son iguales, porque no hablan el mismo español. Los dos van a decir que son nuevo mexicanos. El de padres mexicanos va a decir, yo soy de aquí, soy también ciudadano americano, para que no lo discriminen y va a decir que es igual, pero no es igual porque su español no es el mismo, no lo aprendieron de la misma fuente, aprendieron de diferentes españoles. El español de México de los padres y el español de Taos de la comunidad son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo podemos explicar esa diferencia? Con la proveniencia lingüística. Les voy a dar ejemplos de esa discrepancia en cómo la gente se define a sí misma con estos 4 audios. Vamos a escuchar el primero, este de aquí. Quiero que pongan mucha atención. Perdón, profesor, no sé si debemos estar escuchando algo, es que no se escucha. Ah, dime, Brisa, perdón, discúlpame, no te escuché. No podemos escuchar. Ah, no lo escucharon. A ver, No. déjame ver si tiene que ver con cómo tengo aquí. Ah, creo que ya sé por qué. Si no, lo puedo saltar también. Y a lo mejor es por cómo. Déjame ver. Microphone. Ok. A ver, lo voy a reproducir y tú me dices, Brisa, ¿ok? Gracias. Muy bien. A ver, dime si ahí lo escuchas. Ahí va. ¿Lo puedes escuchar? Yo no lo escucho, no sé si los demás escucharon. No, Mm, tampoco. Híjole, esa es la parte más interesante. Bueno, ni modo, voy a tener que. Déjame intentar uno más y ya de aquí, si no, ya le damos. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Antiguo de española, porque no, de español, porque nosotros éramos chicanos. ¿Sí lo escuchaste, Lisa? Sí, ahí sí escuchamos, gracias. Perfecto, ahí va, lo voy a reproducir desde el principio. Es puro, pero no es puro, es español que antiguo de española, porque no, de español, porque nosotros éramos
chicanos, nosotros nos éramos raza, nosotros éramos manitos, nosotros éramos españoles, ¿ok? Y esas son las palabras que yo uso para describe, ¿ok? Lo que hablábamos nosotros, cómo sentíamos nosotros no éramos mexicanos, nunca sentimos que eran mexicanos, y hay para allá también, ¿ok? Pero los mexicanos eran diferentes. Muy bien. Ahí escucharon que dijo, somos chicanos, manitos, españoles, todo, pero mexicano nunca. ¿Lo escucharon? Sí. Ahora va la siguiente. No quieren aprender su edonia, Yeah. y no, la edonia de nosotros es primero, en mi libro mío, ¿no? Sí. Tienes que saber tu propia... nosotros no somos gringos, somos españoles, mexicanos. Ok, esta gente es de la misma comunidad, todos nuevo mexicanos. Bueno, de hecho, esas 4 personas son del sur de Nuevo México, del mismo pueblo. Bueno, no somos gringos, bueno, somos españoles mexicanos. Ok, para ese señor somos una mezcla de los dos. Va esta tercera. Yo tengo un amigo que ya, bueno, se me ha quedado un año mayor que yo, o 2, y ese hombre aquí se estuvo, aquí se mantuvo toda la vida y no sabe ni una palabra en español. ¿O no? Y me dijo, no sé, because he didn't want to learn, that's all. Si hubieras querido aprender, hubieras aprendido, pues somos puro mexicano, ¿cómo? Ok, somos puro mexicano. Entonces, para ese señor sí somos mexicanos, sí son mexicanos. Ahora va la última. Tengo amigos y un hijo me habla mexicano muy bien. Okay. Y mucha gente, como te digo, yo soy conocida por donde quieras, o hablo mucho en mexicano y en inglés también. Voy a extender hasta las 12:50, Brisa, y dejo los últimos 10 para Q&A. Sí, Esta perfecto, persona gracias. que entrevisté no solo es mexicana cultural, se identifica como mexicana, sino que el idioma que habla también es mexicano. Y yo hablo mexicano y inglés también, ¿verdad? Dice ella. 4 personas, misma comunidad, muchísimas identity labels, ¿no? Etiquetas de identidad, muchísimas, y fluyen, y cambian, y regresan. Es problemático porque eso no es algo que puedas usar para predecir el idioma, la producción del idioma. Depende del contexto, depende de quién le pregunta, depende del idioma de la conversación, depende de muchísimos factores. Entonces, por eso propongo a la teoría utilizar la variable de la proveniencia lingüística, como el ejemplo que les estudié de las 2 personas que han nacido en Taos. Bueno, ¿qué son? Bueno, si aprendiste español mexicano, tu proveniencia lingüística, no étnica, no racial, no cultural, lingüística, es mexicana. ¿Por qué? Porque aprendiste español mexicano de padres mexicanos. Y tu proveniencia lingüística es nuevo mexicana, sí, aprendiste español nuevo mexicano de padres nuevo mexicanos. ¿Y cómo sabes? Los entrevistas. A través de un cuestionario determinas qué proveniencia lingüística tienen. Y lo puedes hacer con otras comunidades. Mi estudio solo es entre mexicanos y nuevo mexicanos, pero lo puedes aplicar con otras comunidades en los Estados Unidos o en el mundo. Eh, este es el cuestionario que utilicé para determinar eso. Language Experience and Proficiency Questionnaire, o también conocido como el LeetQ. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve. Sí, está disponible en línea, se ha utilizado en muchos estudios, está en muchos idiomas, de hecho. Bueno, por último, eh, es muy útil utilizar la proveniencia lingüística para poder aclarar y resolver este problema, esta discrepancia entre la identidad, el lugar de nacimiento. ¿Sí? Puedes tener un lugar donde todos nacieron en Nuevo México, pero la mitad habla español de México y la mitad español de Nuevo México. ¿Por qué? Y todos se identifican como nuevo mexicanos, todos nacieron en el mismo lugar. ¿Y por qué hablan 2 dialectos diferentes? Porque su proveniencia lingüística es diferente. ¿Sí? Entonces, la proveniencia lingüística ofrece esa alternativa para poder explicar y resolver esa discrepancia. Les voy a mostrar, eh, bueno, eso se los puedo compartir después. Lo voy a terminar con lo de la familiaridad léxica, que aquí les doy un ejemplo de diferentes definiciones de qué es ser mexicano.
¿no? Eso creo que tiene también como pavo, ¿no? Muchos nombres, muchas definiciones, pero ¿cómo lo definen Bills y Vigil? Bueno, Bills y Vigil definen mexicano como nacionalidad. Eres mexicano porque naciste en México, el que nació en México es mexicano, punto. Y lo hacen por motivos prácticos, para poder contrastar entre poblaciones, entre speech communities, ¿no? Comunidades de habla. Ellos lo definen, ser mexicano es una nacionalidad. Bueno, como ustedes saben, yo soy profesor en Chicano Stories y pues ahí no están de acuerdo con eso, ¿verdad? Ser mexicano es mucho más que haber nacido en México y dicen que un mexicano nace donde se le da la gana, ¿no? Entonces, Gorman, Lilian Gorman, que también utilicé mucho de su trabajo para construir el mío. ¿Cómo define ella? Ella también compara a los mexicanos con los no mexicanos, pero ¿cómo ella define lo que es mexicano? Bueno, alguien que nació en México. Bueno, y alguien que nació en Nuevo México de padres mexicanos, entonces no es mexicano, pero pues habla como mexicano. Entonces, ¿qué es? Para los lingüistas, ¿qué es? Yo digo, para los estudios culturales pudiera ser que no lo sea, que sí lo sea, pero para los estudios lingüísticos, lingüísticamente hablando, su español es mexicano, aunque haya nacido en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus padres es el idioma que hablan y es el idioma que ellos aprendieron, el de su hogar. Salgado define igual. Ella no dice nuevo mexicano o chicano, ella dice latino, aunque su estudio es de Nuevo México. Ella vino a hacer su estudio en Nuevo México, pero les dice latinos. Los nuevo mexicanos no se dicen latinos. Asimismo, eso es una etiqueta como más de otros estados, más de California, pero en Nuevo México es muy raro. Se dicen Hispanics, chicanos, Spanish, Spanish American, manitos, todo menos latino. Hasta mexicanos, los nuevo mexicanos se dicen a sí mismos, todo menos latino. Cada autor va a tener su manera de definir qué es mexicano. La mayoría dicen que un mexicano es alguien que nace en México y ya. Yo digo, pues quizás, pero para los estudios lingüísticos no es suficiente. Un mexicano puede ser alguien que no ha nacido en México, pero para propósitos de investigación lingüística tienes que ver su proveniencia lingüística. ¿Qué suposiciones se han hecho? Y con eso termino, Prisa. Los hablantes del español que han nacido en Nuevo México y tienen un trasfondo cultural del norte de Nuevo México, TNMS, y su español refleja el panorama lingüístico del norte de Nuevo México. Bueno, su proveniencia lingüística es TNMS. El dialecto del español que se habla por una persona individual a veces no se alinea con la suposición que nosotros tenemos del lugar donde nació. Nosotros diríamos, si una persona nació en Nuevo México, pues va a hablar español de Nuevo México. No necesariamente, si sus padres son inmigrantes y hablan español de otro lugar. Los hablantes tienen su primer contacto con el idioma español en donde están, en su región, en su casa, en su escuela, con su familia, ¿sí? Entonces, la inmigración es un factor muy importante porque en este país, Estados Unidos, hay mucha inmigración y en Nuevo México hay muchísima inmigración de México. Yo soy ejemplo de ello. Entonces, cuando yo tenga hijos, pues, ¿qué van a hablar mis hijos? ¿Español manito? No creo, porque yo no hablo ese español. Yo hablo español de Monterrey. Y mi esposa es de Monterrey y aquí vive también. Lo más probable es que mis hijos hablen español de Monterrey, aunque sean burqueños, cuando nazcan aquí. Quizás una mezcla con el español de Albuquerque, si es que tienen suficiente exposición a ese dialecto. Por eso la importancia de la proveniencia lingüística. Aquí les doy la información del background de los participantes y ejemplos de las imágenes que utilizamos. Por último, la familiaridad léxica. Yo consideré extremadamente importante que los participantes tuvieran la oportunidad de dar más de una variante léxica, no solo la primera y ya. Dime todas las que conozcas. Y le decía, piénsale, tómate un minuto, piensa todas las que conoces. A veces me decía, no, ya no sé más. Y otros, no, sí me sé otra, mira esta, y mi hermano dice esta, y yo, mi amiga dijo esta. Y me decían todas las variantes léxicas que ellos conocían para nombrar todos los 67 objetos en esta lista. Por eso yo puse 5 espacios para que las personas pudieran decir 5 o más variantes léxicas que conocieran. Si se pasaban de 5, lo escribían en la parte de atrás de la hoja, aunque la mayoría no pasaban de 5. Ejemplo, baking soda, 6 variantes léxicas: bicarbonato, soda de martillo, soda, carbonato, salarata y espauda. Quarter, 7 variantes: cora, cuara, cuarta, 2 reales, 1 real, 1 peseta, 25 centavos.
I brought, conjugation, past tense, participle. Traje, truje, trayé, trayí. Wallet, maleta, cartera, billetera, portamonedas. Cada grupo con su variante más preferida. Entonces, esto muestra la diversidad y por qué es importante no solo recolectar la primera variante que el participante dice, sino permitirle que te diga todas las variantes que conoce, porque permite que se muestre la diversidad lingüística y también permite si hay palabras nuevas que antes no se conocían y que ahora están surgiendo en la comunidad. Bueno, Brisa, creo que con esto termino. Muchísimas gracias, profesor. Estuvo súper interesante. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Adelante si hay preguntas, por favor. Ya, qué excelente escuchar tu charla, Mario, profesor del Ángel. Me encantan las ideas que has innovado. La familiaridad léxica para mí es una innovación enorme para el campo de la dialectología. Entonces, pues aprecio mucho ver este trabajo salir otra vez a la luz del día. Pues una pregunta súper básica, o sea, me encanta que abogues para que vayamos al campo ahora y en vez de seguir estudiando eso del NUMCAS. En tu opinión, ¿qué crees, Mario? O sea, ¿qué es el estado del español del TNMS? O sea, ¿hay más hablantes, todos son viejitos o qué piensas? ¿Qué es el futuro del TNMS? Y creo que esa es la pregunta de oro, ¿no? Que todos se preguntan. Creo que todas las investigaciones del español van dirigidas a responder eso, ¿no? Y con lo del NAMCOS también muy valioso, debe seguir usándose. Mi argumento es, ¿para qué? ¿Para qué debe? ¿Como reflejo de lo presente o como punto de contrastes del pasado? ¿Sí me explico? ¿Cuál es el futuro del New Mexican Spanish? Bueno, yo pienso que un investigador va a poder responder esa pregunta de acuerdo al nivel de investigadores y financiamiento que tenga, ¿no? Obviamente con 26 participantes, pues bueno, yo tengo así una visión bien chiquitita de cómo pudiera estar moviéndose. Obviamente, si, no sé, con $1 millón, ¿no? Como Bill C. Hill y con 300 y cacho, en el campo, pues quizás tuviera un panorama muchísimo más amplio. Pero con mi pequeña visión que tengo, yo no pude encontrar un hablante del español nuevo mexicano de menos de 50 años. No quiere decir que no los haya, pero yo no encontré. No obstante, con el español de los mexicanos de todas las edades, viejos, jóvenes, niños. Entonces, ¿qué pienso yo? Pero pues obviamente con 26 entrevistas pues no puedo hacer argumentos sólidos, fuertes que... Pero mi opinión es que el español de Nuevo México y el español de México van a fusionarse para crear un nuevo dialecto que tiene componentes de los dos, que tiene variantes léxicas del español de Nuevo México y variantes léxicas del español de México. No estoy diciendo 50-50, no, probablemente va a ser 90-10 o algo así. ¿Por qué? Porque nosotros los mexicanos cuando venimos a Nuevo México, pues nosotros adoptamos palabras nuevo mexicanas para poder estar más adaptados al ambiente donde vivimos. Comemos más comida nuevo mexicana, escuchamos más música nuevo mexicana, nos casamos con nuevo mexicanas o nuevo mexicanos. Entonces, la influencia es inevitable. No es equitativa, obviamente, la influencia mexicana es mucho mayor. Se entiende, el ataque al español que los nuevo-mexicanos han sufrido a lo largo de la historia en este país ha sido larguísima. Los mexicanos llegamos frescos, con el español fresco. Lo que no sabemos es inglés, ¿verdad? Pero español sí sabemos bien. Entonces, está esa influencia entre dos grupos y yo pienso que el español de Nuevo México va a sobrevivir como un nuevo dialecto diferente al TNMS y probablemente se le va a tener que poner otro nombre, a lo mejor no, porque pues bueno, el TNMS de 1600s es diferente al de 1800s y el TNMS del 1800s es diferente al de 2000s. Entonces, como tú decías en tus clases también, well, Spanish is corrupted Latin, isn't it? Bueno, what is the Spanish of New Mexico today if we compare it to the one of 200 years ago? Is it the same? Can we call it the same? Is it a different thing? Yo creo que el español como idioma va a sobrevivir. El español nuevo mexicano, entonces, ¿qué es? Es el español que se hable aquí, whichever it is.
That's going to be New Mexican Spanish. So, eso es lo que te puedo decir. Gracias. Hay otra pregunta. Bueno, hay Gracias. una pregunta en el chat de Alejandra Campos. ¿De qué manera comenzó tu interés por realizar estos estudios? Ah, pues con Damián, porque cuando yo vine de México en el 2015, bueno, yo vine en el 2013, pero no estudiaba. Hasta el 2015 entré a estudiar el Masters. Bueno, sí estudiaba, pero el Bachelor's. Y luego ya entré al Masters. Y la primera clase que yo tomé fue la del panorama del español de Nuevo México con Damián. Hace 10 años, realmente. Hace 10 años. Y yo tomé esa clase con Damián y yo dije, ¿qué? Yo en ese momento, como yo no conocía este país tanto, yo pensaba que el español no se hablaba en Estados Unidos, imagínense la ignorancia. Yo pensaba que yo iba a cruzar de Juárez al Paso y puro inglés. No, hombre, puro español. Entonces yo no sabía que había todo esto de que el español, que se habla en todos los estados y que el español de Nuevo México, que es antiguo, yo no sabía nada de eso y eso me emocionó mucho. A mí me gusta la historia y Damián nos puso un documental del español de Nuevo México que se llamaba Algo del Corazón, no sé si recuerdas también del Corazón, que Sí, nos lo Mapa del puso, Corazón. Todavía Mapa lo del Corazón. enseñamos en SHL. Ese fue el que nos puso en clase y ese me emocionó muchísimo ir a verlo, ir a escucharlo yo. Por eso fue que también yo fui a recolectar mis datos y fue realmente por la inspiración que Damián me dio. Pues él es un excelente profesor porque me logró inspirar para yo ir a hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí me surgió y yo le decía a Damián, Nuevo México es como un hermano perdido. En México casi no conocemos de Nuevo México, al menos que seas de Chihuahua, pero fuera de ahí como que no conocemos mucho de Nuevo México y es como un hermano perdido que vinimos a encontrar, ¿no? O que yo vine a encontrar, mira, están estos hispanos de Nuevo México, y lo pude estudiar. Entonces fue por la inspiración, entre más aprendes, más ganas te dan, más te animas, más interés tienes. Entonces fue por eso. Muchas gracias. Y Elizabeth Zavala dice que tiene un comentario. Gracias por motivarnos a crear nuestros propios recursos y dar valor a nuestras experiencias. Sí, muchas gracias. Y veo que Liz Sánchez tiene una pregunta. Adelante, Liz. Sí, muchas gracias, gracias por la presentación. No, no sabía, yo también, pues soy mexicana, bueno, oaxaqueña, y igual que tú, pues tenía esa idea, ¿no? De que aquí solo se hablaba inglés y me encontré con la sorpresa y pues muy agradecida con eso. Y aquí están mis estudiantes de SHL 1 que justo están haciendo este proyecto de ir a sus comunidades con sus familias y preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que ellos conocen para nombrar algo? Entonces, justamente sobre eso, es mi pregunta porque he notado que a lo largo de las clases de Seychelles, una de las conclusiones a las que llegan los estudiantes es justamente que, pues que hay muchas variantes, muchas formas de nombrar algo, de llamar algo, y de alguna manera eso los enorgullece, ¿no? De continuar manteniendo su herencia lingüística, pero a su vez también, pues como tú mencionas, estas fuerzas o esta situación aquí en Estados Unidos, pues de alguna manera los empuja a dejar, pues ya no, muchos ya no continúan hablando su lengua, ¿no? Entonces es como la duda de alguna recomendación, algún consejo, algo aquí para motivar a los estudiantes a continuar manteniendo pues ese legado que tienen de sus familias, no sé, porque sí he notado como que hay como una especie de no sé cómo llamarlo, como una cualidad, un patrón de que existe como ese miedo, como esa inseguridad, ¿no? De hablar español, pues por toda esta situación racial. Entonces, no sé si es clara mi pregunta para algo para los estudiantes que quieran continuar y como menciona Eli, ¿no? De que muchos de ellos pues están también interesados en realizar sus propias investigaciones con sus familias. Gracias, Lisbeth. Y no solo es el idioma español, también son los idiomas indígenas en Nuevo México. El diné, el tehua, tiwa, todos pasan por esa situación también y han pasado por la historia. Pero mira, el español de Nuevo México se ha hablado aquí desde 1598 que se fundó, pero desde que llegaron los americanos en 1846 han pasado casi 200 años y continúa. Y continúa. ¿Por qué? Porque se ha mantenido relevante. Se ha mantenido relevante. Y por eso existen los programas de herencia y los programas duales y bilingües en la educación.
no deben sentirse avergonzados ni temerosos, deben sentirse orgullosos, no al contrario, los nativos en las reservas se sienten orgullosos de su herencia y de su idioma y lo utilizan. Y hay que enfrentarlo. Existe, es una realidad que existe la discriminación y existen esas ideologías, ¿no? Que sean, y en estos momentos parece ser que es así, pero no es la primera vez. Y nuestros abuelos lo han enfrentado y si ellos pudieron, nosotros también podemos. ¿Sí me explico, Lisbeth? Gracias. Muchas gracias, profesor. Les agradezco muchísimo a todos por participar y por toda esta información. Es súper valiosa. Voy a compartir su información y voy a compartir esta grabación de esta presentación, si nos da permiso, profesor. Y tal vez gente lo pueden contactar directamente si tienen más preguntas. ¿Está bien? Claro que sí, Brisa. Con mucho Gracias. gusto. Y gracias por apoyar Spanish Series en UNM. Esto va a quedar grabado y lo vamos a poder usar como un recurso. Yo sé que varios que estamos aquí estamos tomando una clase con Damián y esto nos va a servir como un recurso. Lo vamos a citar. Muchas gracias, Brisa. Y gracias a usted. Y si están interesados en este tema, la próxima semana tenemos un tema parecido de los mitos del español de Nuevo México y esa presentación será el viernes. Voy a compartir con todos la información y ojalá que nos puedan acompañar. Voy a parar de grabar ahora. Muchísimas gracias a todos por participar.